Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada a otra persona más importante que tú. Y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio. Y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Queridas familias, queridos hermanos, estamos celebrando el 22º domingo del tiempo ordinario. Estamos en la segunda parte del camino de Jesús a Jerusalén. En esta segunda parte se nos descubre, se nos revela sobre todo ese Jesús que está enseñando, que está con su palabra también instruyendo a sus apóstoles y usa todas las posibilidades que tiene. Hoy día Jesús es invitado a almorzar en una casa de una persona importante. Es el jefe de los fariseos de algún pueblo entre Cafarnaún y Jerusalén. No se nos dice cuál. Siempre la mesa es un motivo especial en las Escrituras, en la Biblia, para expresar, manifestar los valores fundamentales de nuestra sociabilidad, de nuestro ser familiar, de nuestra amistad, de nuestra relación unos con otros. El Salmo 23 también tiene una bonita expresión sobre el sentido de la mesa familiar. Has preparado una mesa para tus amigos. Es decir, la mesa es un espacio que tiene una importancia, podemos decir, cuasi sacramental. Y el Señor así también lo entiende. Y por eso, para Él, la mesa, en torno a la mesa suceden cosas importantes. Es un espacio de evangelización. Es un espacio también donde Él manifiesta el reino, donde manifiesta justamente la imagen de ese Dios misericordioso, esa imagen del cielo, el banquete para todos, la mesa para todos. Y el Señor pasó momentos importantes en torno a la mesa, por eso le decían que tenía fama de comilón, con sus amigos, con sus discípulos, con pecadores, con recaudadores de impuestos. Recordamos Zaqueo, Mateo, y hoy día con el jefe de los fariseos, pero también tenemos dos momentos importantísimos en torno a lo que es la mesa, que es la multiplicación de los panes. 6 veces es relatada ese acontecimiento en la vida de Jesús en los evangelios sinópticos. La última cena, en fin. La mesa es un espacio especial. Lo digo también porque nuestra mesa familiar tiene que ser un espacio especial en nuestras casas, en nuestros hogares. Le tenemos que dar la importancia, la dignidad, el cuidado que una mesa
familiar requiere. Y es ahí donde el Señor instruye a sus apóstoles. Están todos con los ojos fijos. Es sábado. Quieren ver si el Señor hace algo contra la ley, algún milagro que no corresponde, o dice algo que está fuera del decálogo y de los reglamentos. Están muy atentos para poder después también echárselo en cara. ¿Y cuál es la gran enseñanza de Jesús en este texto evangélico que acabamos de escuchar? Hoy podemos decir que la gran enseñanza es sobre la humildad. Y tenemos esa frase que justamente dice: todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. La humildad. Sin lugar a dudas, yo creo que estaremos de acuerdo si decimos que la humildad como valor cultural, valor social, hoy día no tiene ninguna relevancia. No tiene ningún espacio. A nadie se le valora realmente por ser humilde. Al contrario. Y de hecho vivimos en una sociedad del éxito. Vivimos en una sociedad autorreferente. Vivimos en una sociedad narcisista. Vivimos en una sociedad también que está sobredimensionada la autoestima. En fin, la humildad no es un valor ni cultural, social, ni personal. En todos nosotros. Nos cuesta el tema de la humildad, nos cuesta el tema de la humildad. Y el Señor pone hoy día esa sentencia. Todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Y lo pone a ejemplo de ocupar los primeros puestos en una mesa. Y justamente el ocupar los primeros puestos es signo de poder, de dominio, de tener el control, en fin. Especialmente cuando tú no estás llamado a los primeros lugares, pero te colocas o te preocupas de estar en los primeros lugares. ¿Qué es la humildad? Hay una definición de Santa Teresa que es muy hermosa, que el padre Kentenich la asume también muy fuertemente, y también otros pensadores en la espiritualidad cristiana. La humildad es andar en la verdad. La humildad es andar en la verdad. Es decir, tener conocimiento de quién soy yo, de mis posibilidades, de mis bienes, de mi dote, también de mis limitaciones. Y justamente Santa Teresa va a decir, la oración nos permite como primer fruto importante conocernos a nosotros mismos. Humilde es aquel que tiene conocimiento de su propia verdad. Y el padre Kentenich va a asumir esta frase y le va a añadir algo que es propio de nuestra alianza de amor. La humildad es andar en la verdad del amor de Dios, del amor que Dios te tiene como nuestro Padre. Esa es la gran verdad, el amor de Dios. Sin ese amor de Dios, sin esa profunda experiencia de saberme amado por Dios, y también de aquellos que son de una u otra manera sus reflejos, sus transparentes, esa experiencia de sentirme amado, la humildad se puede transformar en algo enfermizo. La humildad se puede transformar en algo decadente. Es el amor el que nos contiene, el que nos da fuerzas, el que nos deja ser como nosotros somos. Y sobre todo, aceptar nuestras debilidades, nuestras miserias, pero también aceptar y reconocer los bienes, los dones, las virtudes que nosotros y cada uno posee. Una humildad sin amor puede enfermarnos, puede llevarnos a complejos de inferioridad. Por eso qué importante es, para aprender a ser humilde, es sentirme y saberme profundamente contenido en el amor de Dios. Por eso humildad es andar en la verdad
Pero ¿cuál es la verdad fundamental? Del amor que Dios me tiene. Y yo quiero poner 3 ejemplos para que lo veamos en forma práctica. Primero, San Pablo. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, él dice, se lo voy a citar: con gusto me glorío en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso cuando me siento débil, soy fuerte, en el amor de Cristo. A pesar de que soy débil, soy fuerte. O tenemos el ejemplo de la Santísima Virgen en el Magnificat. El Magnificat es un espejo, es una escuela de humildad. Primero, la mirada de amor y la conciencia que María tenía de eso, la mirada de amor que Dios tiene sobre ella. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque Él ha mirado la humildad de su sierva. María se gloria, alaba esa realidad y está consciente que está sostenida en esa mirada de amor, de misericordia de Dios. La mirada de Dios es una mirada de amor. En la humildad de su sierva. Lo segundo, María no tiene ningún problema en reconocer que Dios obra grandes maravillas en ella. Y cuando dice, ¿no es cierto?, desde ahora por eso me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho, y por lo tanto hará obras grandes en mí. Obras grandes en mí. Y la gran obra también es que dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los soberbios y enaltece a los humildes. Es Él, es su amor quien nos enaltece. Y por eso las obras que realizamos, muchos nos felicitarán por estas obras de la misericordia de Dios. Y también tenemos a Cristo. Cristo mismo se define en ese hermoso discurso sobre su corazón. Aprendan de mí, que tengo un corazón manso y humilde. Manso y humilde de corazón, así se define el Señor. Porque Él se sabía también sostenido, contenido, amado profundamente por el Padre. Y tenemos que recordarlo, ¿no es cierto?, el lavado de los pies. Y cuando Jesús también, eso en San Juan, pero en San Lucas, en el capítulo 22, cuando Jesús también le dice a sus discípulos, le dice, ¿quién es el mayor, el más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Y él mismo se responde y dice, ¿no es cierto que es el que está a la mesa? Pero renglón seguido Jesús les dice, pero no se equivoquen, yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¿Quién es el más importante, el que está a la mesa o el que sirve? El que está a la mesa. Pero no se equivoquen, yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¿Qué? El ejemplo de Pablo, el ejemplo de María, el ejemplo de Jesucristo. Ejemplos de humildad, escuelas de humildad, caminos de humildad. ¿Y por qué? Porque se sienten profundamente amados y sostenidos en la misericordia de Dios. Ese es nuestro desafío, andar en la verdad del amor de Dios. Así vamos a poder aprender a ser humildes, porque la humildad es el rostro misericordioso del amor de Dios, y Dios hace grandes obras en los humildes. Aprendamos a vincular nuestra debilidad con la misericordia de Dios, nuestra cruz con la cruz de Cristo, nuestra alianza de amor con el Magnificat de la Santísima Virgen. Dios revela sus secretos, revela sus dones, hace su obra maravillosa en el mundo, en los humildes. No le impidamos al Dios providente que pueda realizar su obra. Sin el amor de Dios
la humildad es imposible. Sin el amor de la Santísima Virgen, sin nuestra alianza de amor, sin esa cuna de santidad, la humildad es imposible. Por eso le pedimos a la Santísima Virgen para hacer realidad aquello que el Padre que entra en ella nos dice. La humildad es andar en la verdad, ¿cierto? Pero la gran verdad es que somos profundamente amados, hijos e hijas predilectas del amor y de la misericordia de Dios. Que la Santísima Virgen nos ayude a vincular nuestra debilidad, nuestras miserias, con el inmenso mar de la misericordia de Dios, para que Dios pueda hacer su obra maravillosa en medio nuestro. Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y por eso me van a felicitar todas las generaciones. Que el Señor les regale un bendecido domingo y una hermosa mesa familiar. Adiós.